Javier Martínez Aldanondo, que eres uno de los mayores especialistas en eso que tú llamas organizaciones inteligentes. Una organización inteligente cambia, aprende, se adapta, deja de hacer cosas que hacía y por tanto poner en duda aquello que te ha hecho exitoso. No es tan difícil hacer algo nuevo como dejar de hacer lo que estabas haciendo hasta ahora. Tú te metes en cualquier empresa y el proceso de aprendizaje no existe. Hay un área de formación que hace cursos, pero no hay un proceso para aprender. Tras el momento que te quedas atrás desapareces. Es un riesgo vital. Yo estoy convencido de que la organización que no aprende desaparece y llega la IA. ¿Y qué hago? ¿Reacciono ahora cuando es demasiado tarde? Tío, te va a dar un infarto. O sea, tú no le vas a añadir IA a lo que haces. La IA te va a decir que es que esto me obliga a revisar el proceso. Coño, que es que esto me obliga a revisar la organización, que me obliga a revisar los servicios, el futuro. Pero si tú quieres que alguien aprenda algo, tienes que diseñarlo para que se equivoque. Y tú repites un error porque tu empresa no aprende. Siempre es más fácil culpar al individuo que asumir la responsabilidad de una organización. Dime cómo me vas a medir y te diré cómo me voy a comportar. Yo no creo mucho en el concepto de liderazgo. Porque todo el mundo es y tiene que ser líder en el momento que le toca serlo. ¿Cuánto tiempo tardas desde que empiezas con una iniciativa de este tipo hasta que tú podrías decir que ya forma parte de la cultura de los procesos? El promedio son entre 10 y 12 años. Individuo que no aprende hipoteca su futuro. Aprender no lo puedes delegar, lo tienes que hacer tú. Mi futuro profesional depende de mi capacidad de aprender. Punto, no hay otra. El conocimiento es acción. Lo otro es información. Esto de la IA no se puede parar. ¿Por qué no se puede parar? Es mentira que no se puede parar. Pues yo creo que se viene un mundo espectacular, no exento de riesgos, donde el aprendizaje va a ser la clave, porque todo lo que ya sabemos lo van a hacer las máquinas. Entonces lo que me preocuparía es que en ese momento de esperar hay que no sé qué, pasa lo que pasa, que hay otros que adelantan por el camino y nos quedamos luego mirando y diciendo, tíos, hay que ponerse, hay que echarle narices. Así. Buenos días, Javier. Un placer tenerte aquí con nosotros en La Voz Directiva. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias por venir, Javier. Javier Martínez Aldanondo, que eres uno de los mayores especialistas a nivel mundial de habla hispana en eso que tú llamas organizaciones inteligentes. Entonces, la primera pregunta que te lanzo es, ¿qué significa eso de organizaciones inteligentes? Bueno, uno podría dedicar un montón de rato a intentar explicar qué es inteligencia, que luego, si os apetece, lo podemos ver. Pero, en resumidas cuentas, una organización inteligente, desde mi punto de vista, esto es discutible porque no hay una definición universal, es una organización que tiene que hacer simultáneamente dos cosas, y eso es un poquito esquizofrénico, lo reconozco. Tiene que estar con un pie en el presente y un pie en el futuro. El pie en el presente es que tienes que administrar rigurosamente el conocimiento que tienes. O sea, tu presente hoy depende de tus clientes, de tus servicios, productos, y para eso tienes que tener bien mapeado y bien gestionado el conocimiento que tienes hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que estar pensando en el mañana porque sabes que el mañana va a ser distinto y por tanto no puedes esperar que el mañana llegue. Entonces tienes que ser muy bueno para aprender lo que hará falta dentro de un tiempo, que tiene parte de predecir y parte de anticipar y prepararte para eso. Entonces simultáneamente tienes que estar gestionando el conocimiento hoy para hacer frente a los compromisos que tienes hoy y al mismo tiempo aprendiendo y generando el conocimiento nuevo que te va a tocar mañana, donde seguramente todavía no sabes muy bien lo que va a pasar, pero sabes que el conocimiento que tienes hoy no te va a servir o no todo. Eso significa ser inteligente como organización. Claro, una organización inteligente cambia, aprende, se adapta, deja de hacer cosas que hacía y por tanto renuncia a conocimiento que le ha traído hasta aquí, y eso es complicado porque eso significa poner en duda aquello que te ha hecho exitoso y eso es contradictorio con el ego del individuo y con la historia de una organización, ¿no? Es aprender, ¿no? Eso es aprender. También es evolucionar. Claro, es que evolucionar te obliga a aprender, sí o sí, debajo del cambio, debajo de la adaptación, debajo de la transformación, sí o sí tienes que aprender a hacer cosas distintas. No sé si os suena, durante mucho tiempo ha estado y sigue estando de moda el concepto de desaprender. En realidad tú no puedes desaprender, o sea, desaprender mucha gente lo concibe como voy a borrar, es como el archivo que borro algo, no, si no lo puedes borrar, además que no tiene sentido gastar energía en eso, lo complicado es que te obliga a dejar de hacer, o sea, cuando tú tienes una inercia y una rutina, saltarte el automático, empezar a hacer cosas distintas, no es tan difícil hacer algo nuevo como dejar de hacer lo que estabas haciendo hasta ahora, esa es la complicación, porque lo nuevo todos sabemos aprender, todos somos muy buenos para aprender los individuos,
y sabemos que exige un esfuerzo, exige práctica, exige cometer errores, exige tiempo. Lo jodido es abandonar la rutina que ya conoces, en la que ya invertiste tiempo y que es la que te ha traído hasta aquí. Entonces, cuando se genera ese conflicto, muchas veces el foco lo pones más en resistirte, seguir haciendo lo mismo, que en decir, oye, tengo que abrazar un espacio nuevo, no sé cómo me va a ir, pero es que no me queda más remedio. Entonces, en general estamos un poquito más prisioneros de lo que siempre hemos hecho, es más cómodo, es más eficiente energéticamente, es más seguro, pero el desafío está justamente en aprender. ¿Y crees que las organizaciones están un poco en esa rueda, ¿no?, de seguir aprendiendo, en ese hambre de evolucionar? ¿O crees que lo hacemos ya cuando vemos que hay algo, hay un input que va mal, ¿no?, algo que nos hace...? Sí, no están, pero yo entiendo que no estén. A veces se engañan creyendo que están, no están. Y es que es complicado estar, porque te genera esa esquizofrenia de que no te puedes contentar solamente con lo que controlas. O sea, es demasiado arriesgado, y yo creo que ya tenemos suficientes señales a lo largo de la historia, en administrar solamente el presente. Si cada día fuera una fotocopia del siguiente, tú dirías, mira, se acabó. Pero ya sabemos que no, y tenemos pruebas cada día son más claras, más rápidas, más complejas, más inciertas. Entonces, estamos rompiendo una rutina donde históricamente cambiábamos, pero a un ritmo un poquito más administrable. Podías planificar, antes había, bueno, hay todavía proyectos de gestión del cambio donde uno planificaba en una carta Gantt lo que iba a hacer y en qué momentos, y eso yo creo que hay que planificar, pero hay que planificar con la mirada de voy a tener que romper la planificación en cualquier momento porque la realidad me va a mandar para cualquier lado. Y si me agarro a mi planificación estoy frito. ¿Qué es lo que pasa? Que venimos de un mundo tradicional, conservador, de procesos, de predictibilidad, de reutilización y rutina permanente. Y eso te genera tranquilidad y te genera la posibilidad de poder prever lo que va a ocurrir. Claro, cuando el mundo te dice, oye, se acabó esto, o ya no va a ser tan así, tú no estás preparado porque tus procesos no contemplan eso. Tú te metes en cualquier empresa y el proceso de aprendizaje no existe. Hay un área de formación que hace cursos. Hay un proceso para comprar, hay un proceso para vender, hay un proceso pero no hay un proceso para aprender. Entonces tú dices, las empresas no saben aprender no porque no puedan, sino porque nunca se preocuparon, porque aprender nunca fue lo mismo que pasó con la calidad, o lo mismo que pasó con el medio ambiente, o lo mismo que está pasando con el género hace 30, o la innovación, hace 50 años no existían. Y de repente llega un momento que dices, oye, que hay que innovar, que hay que preocuparse de la calidad, que hay que tenemos que incorporarlo. Con el aprendizaje pasa lo mismo, que estamos acercándonos a un punto donde dices, ostras, que ya no puedo seguir haciendo lo mismo que he hecho siempre, por muy bien que me haya ido, porque mañana el panorama cambia y Trump se inventa un arancel y llega una pandemia y estalla la guerra no sé dónde y llega la IA, ¿y qué hago? ¿Reacciono ahora cuando es demasiado tarde? Estamos acostumbrados a cuando no nos queda más remedio, hostia, me da un infarto, bueno, ahora me voy a cuidar. Tío, te va a dar un infarto. O sea, tienes posibilidades de, por tu edad, por tu peso, por tus condiciones, te va a dar, con lo cual no esperes, anticípate, incorpóralo dentro de los procesos. Y es un área transversal, además. O sea, que decir, al final es que es aprendizaje, antes decías, ¿no?, en medio ambiente, en innovación, en calidad, es que aplica absolutamente todo. A todos los departamentos. O sea, es que cualquier empresa, si hiciéramos como la metáfora de una cadena, en una empresa hay montones de eslabones que tú necesitas para que al final termine saliendo un producto, un servicio para atender a un cliente. Todos los eslabones son necesarios. No todos tienen el mismo peso, no todos aguantan el mismo peso, pero en el momento que se rompe un eslabón, la cadena se rompe. O sea, una empresa siempre es tan sólida como el eslabón más débil de esa cadena. Y en el momento que tienes un eslabón débil que no aprende, la cadena se rompe tarde o temprano. Si se rompe uno más potente, todavía el daño es mucho peor. Pero no te puedes permitir no aprender porque te estás quedando. Es como dejar de nadar. Tú estás en el agua, dejas de nadar y como el resto del mundo sigue nadando, o te hundes o te quedas atrás. En el momento que te quedas atrás, desapareces. Es un riesgo vital. ¿Y la empresa necesita un responsable de aprendizaje, por ejemplo? ¿O cómo tiene que integrarse en la organización? Sí, te voy a preguntar más eso. Yo creo, mira, uno podría pensar qué es lo que ha pasado históricamente, que no necesariamente tiene que ser lo que va a pasar, porque yo creo que justamente vamos a redefinir las reglas y yo creo que está todo por escribir. O sea, yo creo que nos adentramos a un mundo espectacular, con riesgos, sin duda, siempre los ha habido, pero donde seguramente las reglas que hemos dado por hechas hasta ahora las deberíamos cuestionar, y eso es muy jodido. Entonces, ¿qué te dice la historia del ser humano? A ver,
voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces juzgamos cosas y atribuimos comportamientos, conductas, porque siempre han sido así y consideramos que van a seguir siempre así, pero claro, nosotros hemos vivido un tipo de vida en un mundo que ha sido de una determinada manera. No sabemos cómo responderíamos en un mundo totalmente distinto. Y, por eso, y vamos a un mundo totalmente distinto donde yo no me atrevo a decir que como siempre se ha hecho así, las cosas, oye, es que el ser humano es, pues no lo sé, ha sido porque había recursos limitados y había que competir y nos hemos comportado. En un mundo donde no haya recursos limitados, ¿seguiremos siendo igual? No, no lo tengo claro. Entonces, históricamente en una empresa, si tú querías que algo pasara, tenía que haber un dueño. Alguien se tenía que ir a dormir pensando, hostia, esto es mi responsabilidad, mañana no sé si va a seguir siendo igual. Yo creo que esas cosas en general tienen que empezar así, pero no pueden continuar así. Esto es como decir, oye, mira, para que informática haya una empresa tiene que haber un tío que maneje la informática. No. Seguramente cuando tú eres consciente de que tienes que implementar un proceso que no estaba, llámalo que la empresa aprenda, y luego voy a hacer un pequeño matiz. Claro, alguien tiene que llevar la bandera y decir, ok, yo me encargo, a mí me dan unos recursos, yo propongo un plan, una estrategia, ponemos en marcha metodologías, herramientas, pero llega un momento dado en el que esto ya tiene que ser responsabilidad de todos. El aprendizaje no puede depender de una persona, la innovación no puede depender de una persona. Pero sí, lo mismo en sostenibilidad, también siempre decimos lo mismo cuando trabajamos en sostenibilidad, que no es responsabilidad de ni siquiera de un área. Ese proceso de generar esa cultura toma un tiempo y durante un tiempo alguien, si tú quieres, lleva la bandera y va arrastrando al resto. Yo hago clases en un montón de sitios y mucha gente me pregunta por bibliografía de estos temas de gestión de conocimiento y yo siempre digo, mira, bromeando, no recomiendo ningún libro, la mayoría son un coñazo teórico, es mentira porque han mejorado, pero hay un libro que yo me leí de hecho lo encontré en una librería en Buenos Aires en inglés hace un montón, que se llama Learning to Fly, aprendiendo a volar, y cuenta la historia de cómo British Petroleum implementa este proceso, liderado por el presidente. Bueno, y el libro se llama Learning to Fly, y dices, ¿qué coños tendrá que ver Learning to Fly con la gestión de conocimiento, ¿no? Y cuando llega al final los tíos te lo cuentan y te cuentan que este proceso empieza y el equipo que lo monta, cuando despliegan la gestión de conocimiento de la empresa, que es un proceso que les toma tiempo, los tíos se disuelven y dicen, a ver, ya no puede, la gestión del conocimiento no puede depender de un equipo, un área, porque en el momento que venga una administración nueva, se lo cargue, se acabó. Lo hemos transferido a todos, ahora es responsabilidad de todos y nosotros nos achicamos, ¿no? Y los tíos dicen, mira, las aves cuando nacen, cuando tienen crías, las crías permanecen en el nido hasta el momento en que son capaces de volar, que es muy pronto. En cuanto pueden volar, se largan. Entonces, es ese concepto que uno decía, oye, yo voy a perpetuarme aquí en el cargo todo lo que pueda. No, macho, esto tenemos un proceso, un tiempo para... Para que aprendan y cuando aprendan nosotros nos vamos. O sea, el aprendizaje no puede depender de la organización, no, depende, ya es responsabilidad tuya. Y de hecho yo estoy viendo después de la pandemia justamente si quieres, como un énfasis de muchas empresas grandes, sobre todo, de intentar seducir a sus colaboradores para que asuman que el aprendizaje es, sobre todo, responsabilidad de ellos. No únicamente, es de todos, pero durante mucho tiempo es como que la empresa te empuja y en realidad el aprendizaje a mí me interesa, le puede interesar a mi empresa, que le interesa, pero me tiene que interesar a mí porque mi futuro profesional depende de mi capacidad de aprender. Punto, no hay otra. Sí, es un tema de desarrollo personal, no tanto de desarrollo de la empresa. Empleabilidad, que luego todos mejoran y la empresa mejora, pero tú en primera persona es el que se lleva el beneficio. Sin duda. Y de aquí en adelante eso es lo que nos espera. Tu futuro depende de tu capacidad de aprender. Y has hablado de British Airways, por ejemplo, de cómo implantó... British Petroleum. British Petroleum, perdón. Como has dicho Fly, digo, joder, pensaba que era British Airways. Y, por ejemplo, claro, yo entiendo esa parte de no generar dependencia y que se integre en el sistema y que ya esa capacidad de aprendizaje esté ya de manera innata en la manera de operar de la organización, ¿no? Y en la práctica en alguna empresa con la que hayáis trabajado, por ejemplo, ¿podrías poner algún ejemplo para que la gente que nos está escuchando igual entienda bien qué significa, o sea, o qué tareas se dan en la organización cuando ya está integrado? Sí, claro. Cuando está integrado, ¿cómo funciona esa empresa? Fíjate, esto tiene varias ventajas y varios inconvenientes, ¿eh? Y por eso cuando Sol me preguntaba, ¿y esto las empresas lo hacen? No lo hacen. ¿Cuál es la ventaja? Es muy fácil de entender, porque lo que hay que hacer para aprender, todos somos aprendedores profesionales, o sea, somos expertos en aprendizaje
porque desde que nacimos hasta ahora no hemos hecho otra cosa que aprender. Es adaptación, ¿no? Y de hecho, lo más importante que has aprendido no lo has aprendido en el aula. Y esto, a medida que vas avanzando, a mí me toca hacer, por ejemplo, estoy trabajando ahora con la Junta de Andalucía, y les hago hacerse su mapa de conocimiento crítico a las personas. Estamos haciendo un trabajo, ¿no? Y cuando les preguntas cuál es tu conocimiento más importante, o sea, ¿por qué te paga a ti un cliente? Bueno, a la gente le cuesta, pero al final lo identifica. Cuando tú le preguntas, ¿esto dónde lo has aprendido? No lo he aprendido en el colegio ni en la universidad, lo he aprendido a lo largo de la vida. Entonces, somos muy buenos para aprender. Ahora, ¿eso significa que es fácil? No, no es fácil. Esto es como tú dices, oye, ¿cuánta gente está satisfecha con su estado físico? Y la mayor parte de la gente te dice, no, me sobran kilos. ¿Tú no sabes lo que hay que hacer para estar bien? Sí, sí, claro que lo sé. Si no hay que hacer un máster. Pero bueno, llevar eso a la realidad significa comprometerte con una forma de funcionar, con un proceso ordenado de cómo como, cómo duermo, cómo descanso, cómo hago ejercicio, lo que hablamos el otro día. Con esto es exactamente lo mismo. Hay una serie de hábitos, de procesos de gestión de conocimiento que no son rocket science, que no tienes que irte a hacer un MBA o un doctorado de 5 años a Harvard. No, pero requieren compromiso. Claro, pero lo que es el proceso, uno, no son procesos complejos. Dos, no requieren inversiones gigantescas. Es que tengo que instalar SAP aquí. No. Son hábitos muy sencillos. Es como tú todos los días antes de irte a dormir, ¿anotas cómo te ha ido ese día y qué cosas has aprendido? No. Bueno, coño, es un lápiz, un papel y 5 minutos. Sí, pero no tienes el hábito. Con esto pasa lo mismo. Entonces, por resumir en 3 partes, nosotros, como hablamos antes, tenemos la suerte de estar viendo continuamente organizaciones de todo tipo, igual que vosotros, ¿no? Entonces empiezas a ver qué cosas se repiten, qué patrones se dan. Hay muy pocas organizaciones que tengan incorporado ese músculo de aprender, que en realidad es una capa de aprendizaje que se suma a la capa de las tareas que tú haces y se confunde y al final se difumina, porque en el momento que tú ya lo incorporas, tú ya no piensas que estás siendo sano. No, yo estoy yendo al gimnasio y luego estoy comiendo así. Es mi forma de vivir, yo ya no lo distingo, es como vivo. En los trabajos pasa lo mismo, que los procesos no contemplan el aprendizaje, lo tienes que incorporar y es una capa transversal. Por ejemplo, hay empresas, yo he estado en reuniones a las 6 de la mañana en una minera, en un yacimiento, en operaciones o en un pozo petrolero, y lo primero que hacen es revisar lo que pasó el día anterior para ver qué aprendizajes hubo para aplicarlos ese mismo día. Terminamos un proceso de construcción, termina el Metro de Santiago de construir una línea, que es el proyecto de ingeniería más grande de la historia. De Santiago de Chile, ¿no? En Santiago, en Chile. Y lo que se hace es un taller de lecciones aprendidas para recoger qué cosas salieron bien y qué cosas no salieron bien y por qué y qué cosas hay que corregir para que la próxima línea que se va a empezar a construir aprenda de ello. Ya, es que eso no es habitual, ¿no? No es habitual, pero dices, coño, pues es que eso es lógico, o sea, porque te empieza a contar las cosas que se descubren ahí y tú dices, hostia, se descubren errores. Un error siempre es involuntario, es algo que alguien, como no tiene el conocimiento, se equivoca. Errores que cuestan fortunas o que cuestan vidas humanas o que cuestan impacto, y si tú no haces un ejercicio de recoger qué fue lo que ocurrió, entender honestamente cuáles fueron las causas, tomar acciones para evitar que eso vuelva a ocurrir, el siguiente proyecto se vuelve a cometer el mismo error y es así. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los procesos no lo contemplan. Un proyecto dice, terminas el proyecto, entregas los resultados y vete al siguiente proyecto que ya vamos tarde. Y tienes empresas, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que están geográficamente distribuidos, hacen lo mismo, pero no comparten conocimiento entre las diferentes áreas o los diferentes equipos o proyectos. Y dicen, pero esto es lógico. Trabajan en silos, ¿no? Trabajan totalmente en silos. Entonces, lo que funciona aquí, estos no lo saben. Lo que se ha ocurrido aquí, que habría que recogerlo porque ha generado un impacto negativo, estos no lo saben. Entonces, cuando tú lo miras, dices, coño, pero esto es sentido común, es sencillo, lo que hay que hacer es poner a esta gente, pero los procesos no lo contemplan. Estos tíos están a lo suyo, no saben ni quiénes son estos. Entonces, te das cuenta que lo que hay que hacer no es complejo, pero en el fondo, y esta es la dificultad, te obliga a rediseñar y a revisar el proceso entero. Es decir, y esta es la gran dificultad donde nosotros nos hemos encontrado que hay grandes dificultades, es que esto, como antes tú lo has dicho, como es transversal, te obliga a revisar cómo estás trabajando, si deberías seguir igual o si deberías modificarlo. Y ese modificarlo
te obliga a mirar el organigrama y decir, coño, si yo miro la empresa desde el punto de vista del conocimiento, el organigrama ya no es el mismo que cuando lo miro desde el punto de vista de las funciones o de la jerarquía. Porque el conocimiento no necesariamente responde a los galones, no, es el que sabe. Entonces empiezas a decir, hostia, entonces tengo que revisar. Y nosotros nos hemos encontrado en proyectos donde el proyecto no avanza porque en realidad pone en cuestión la manera en la que se está trabajando y se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Y de acuerdo, tenía sentido. Hoy ya no lo tiene. Entonces ya no es que cambie un pequeño proceso, es que tengo que decir, ostras. Y es lo que está pasando y lo que va a pasar con la IA. Tú no le vas a añadir IA a lo que haces. La IA te va a decir, oye, sí, ok, aprende a usar el modelo. Que es que esto me obliga a revisar el proceso. Coño, que es que esto me obliga a revisar la organización, que me obliga a revisar los servicios, el futuro. Y claro, eso hay que ser muy valiente para hacer ese ejercicio de ampliar la mirada. Y hay que ser muy humilde y también entonar, ¿no? Pues muchas veces el tener humildad para saber qué puedes mejorar, el también aceptar, pues eso, ¿no? Dónde puedo aprender, qué tengo que aprender, qué tengo que dejar de hacer. Es un ejercicio también muy personal, sí, que igual, bueno, pues según qué cargos también les puede costar más. Ese es un tema muy delicado. Te voy a decir, mira, a ver, puede sonar un poco raro, pero yo sostengo que uno de los principales elementos para el aprendizaje es el error. De hecho, si tú quieres que alguien aprenda algo, tienes que diseñarlo para que se equivoque, para provocar que la persona se equivoque. No por maldad, no por dos razones muy sencillas. Una, porque no quieres que se equivoque en la vida real, porque eso puede tener consecuencias que son más complejas. Dos, porque cuando tú te equivocas en algo que te importa, no puedes evitar intentar entender por qué y corregirlo. No puedes. Si te da igual, te da lo mismo. Pero cuando hay algo que te interesa y tú te equivocas, tu cuerpo, tu biología dispara gatilla un proceso que es, ¿qué coño se ha pasado aquí? ¿Por qué? Quiero entender por qué. Entonces, no hay mejor motivación para el aprendizaje que el error. Y en un entorno controlado los puedes provocar. En la vida real, el error no goza todo, por mucho que estemos hablando y ha mejorado, no goza de muy buena prensa, de verdad. El otro día hice la prueba, no me acuerdo en qué taller. Tú preguntas, oye, dime qué palabra te viene a la mente cuando piensas en el error. Culpa, fracaso, o sea, tenemos asociado el error como algo que nos un estigma. ¿Qué es lo que pasa? Que en general tratamos de ocultar los errores porque nos dejan en evidencia. Entonces, si tú no encuentras, si los errores no se transparentan, yo me acuerdo de un cliente que nos decía, yo no puedo esperar a que el error llegue hasta el cliente, me sale carísimo, necesito que las personas levanten la mano y digan, me he equivocado. Y tú te equivocas porque te falta conocimiento y tú repites un error porque tu empresa no aprende. Pero si las personas no tienen esa capacidad, esa honestidad, esa humildad de decir, oye, me equivoqué, los errores pasan. Y en general, la cultura de las organizaciones y lo que llevamos, y esto tiene que ver con la religión, con nuestra autoestima, el error se intenta evitar o se le intenta tirar al de lado. Error que no se pone encima de la mesa es un error, una oportunidad de aprender que se pierde. Cuando hacemos estos ejercicios de lecciones aprendidas, el principal problema es que la gente no se atreve a reconocer y a transparentar los errores porque queda en evidencia delante de los demás. Porque los errores te pueden costar el trabajo. Bueno, requiere un ejercicio de humildad y de generosidad muy grande. Claro, y necesitas un clima de honestidad que no suele ser habitual. Bueno, y un clima también en el que sientas que no se va a juzgar ni se va a señalar, ¿no? Todo lo contrario, que se va a acoger y se va a tomar como algo positivo, ¿no? Entonces, sí, ahí está un poco el cambio. Pero eso todavía es muy, muy poco frecuente. Se da, ¿eh? Tienes equipos donde se crea ese clima, pero en la mayor parte de los casos... Claro, es que además también yo creo que esto tiene mucho que ver, a ver cómo lo ves tú, pero con la cultura de empresa. Total. ¿No? Porque tú por mucho que racionalmente te puedes decir, no, sí, claro, las lecciones lo bajas a tierra, un poco lo que te he preguntado, lo has bajado a tierra, perfecto, pero por mucho que quieras implantarlo, si a nivel cultural está ese, pues eso, miedo al error o esa imposición de tengo que hacer siempre lo que me dice mi jefe y tal, claro, esto tiene que ir de la mano con el cambio cultural de la empresa, ¿no? Absolutamente. O sea, en general... A ver, siempre es más fácil culpar al individuo que asumir la responsabilidad de una organización. Mira, yo siempre digo que uno cuando tiene hijos aprende más de aprendizaje si quiere que en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque tú ves un ser humano que nace y que aprende sin tener que seguir
la ceremonia tradicional de ir a un sitio, que haya un profesor, que haya unos contenidos, que haya un examen, y tú dices, pero bueno, mi hijo, ¿por qué aprende a hablar y a andar sin que yo se lo diga, sin hacer un curso, se equivoca, no le importa? Por eso yo digo, el aprendizaje no es una habilidad, el aprendizaje es innato, luego lo puedes mejorar o no, ya viene de serie. Entonces somos muy buenos para aprender. Y llega un punto en el que empezamos a torpedear esa capacidad. Llegas al colegio y empiezas a poner notas y los errores te empiezan a costar caro, entonces empiezas a aprender a tenerle miedo. Entonces, culturalmente creamos un contexto donde de relacionarnos bien con el error, mis hijos, yo contaba un día me dediqué a contar cuántas veces se caía mi hijo cuando aprendía a caminar. ¿Tú te crees que se desanimaba? Me da igual. Yo le decía, oye, inútil, que te has caído ya 12 veces, a ver cuándo coño aprendes. No, asumes que el proceso de aprendizaje es ensayo y error y recuperarse. Bueno, eso lo perdemos. Entonces, claro, llegas a un contexto empresarial, vienes de un contexto educativo donde el error generalmente se penaliza, no se celebra, entonces tú te comportas igual. Y en esos contextos, y voy a generalizar, los errores no son bienvenidos. Entonces, es aquello de dime cómo me vas a medir y te diré cómo me voy a comportar. Y no es que yo sea un tío egoísta, esto pasa mucho en el tema de gestión de conocimiento. Oye, es que hay gente que no quiere compartir, que es poca, pero hay. Y tú generalmente tienes a culpar al tío, este tío es un egoísta. Cuando miras el contexto dices, oye, a este tío, la organización lo que le está diciendo es, te sale más rentable no compartir lo que sabes que compartirlo. ¿Por qué? Porque te pago, te considero, te promociono. Cambia las reglas, haz que a este tío le compense más compartirlo y ya verás cómo lo va a compartir. Entonces, efectivamente, la cultura al final, explícita o implícitamente, determina lo que pasa. Y cuando las consecuencias de equivocarse son las que son, yo miro y digo, hostia, no lo voy a intentar por si acaso. Y si lo intento y me sale mal, que no se entere nadie. Como te digo, ahí generalizo, pero ahí tenemos todavía mucho que aprender. Y todo esto que estás contando, Javier, que al final viene de tantos y tantos años de experiencia en todo lo que es organizaciones inteligentes y conocimiento aplicado a las organizaciones, ¿de dónde viene? Quiero decir, ¿cuál es la historia de Javier para esa gente que seguramente te haya escuchado una charla o te haya visto, porque al final eres speaker, tienes una charla TED, además, y nos gusta mucho, más allá de este conocimiento que nos estás aportando también, ¿no? Que cuentes qué hay detrás de conocer Javier, tu historia. de la persona. Sí. Esto como decía Steve Jobs en la famosa charla de Stanford, esto es connecting the dots, siempre lo haces hacia atrás, ¿no? Pues, yo nunca pude planificar nada de esto, ¿no? Pues esto es, mira, son casualidades por un lado, son curiosidades. Yo creo que una de las principales cualidades de una persona, yo creo que es la curiosidad. Siempre lo ha sido y ahora que tenemos esa competencia con las máquinas para ver qué podemos hacer mejor, es todavía más claro. Y tú no puedes aprender si no eres curioso. O sea, aprender es un gasto de energía y aprender te expone. Es mucho más seguro no aprender y te quedas en el sillón viendo la tele y no hay mucho que hacer, ¿no? Y yo creo que es una mezcla de eso, de curiosidad. Y cuando las cosas te interesan, empiezas a moverte y eso te lleva a sitios que no puedes predecir. Entonces, yo he tenido la suerte, por un lado, de moverme por muchos sitios. Yo nací en Sevilla por accidente laboral, luego viví en Madrid, luego vine aquí, luego me fui a estudiar a Estados Unidos, luego volví, luego me gané una beca y me fui a México, luego volví aquí, monté una empresa, luego monté otra empresa, luego me fui a Barcelona, dando nómada total. Luego a Chile, pero no fue nada diseñado, fue todo reacciones a la realidad donde yo veía y decía, coño, esto me interesa, esto me llama la atención, aquí se puede hacer algo. Y en parte rebeldía también. Yo estaba en Inglaterra en el año 78 en plena vorágine de la música punk. Y yo estaba allí en un concierto con punkis, yo con 13 años, y con unos tíos con crestas en el año 78. ¿Lo había pensado? No, pero mi madre me dijo, oye, ¿por qué no vas en verano a estudiar inglés? Feliz, me fui. Entonces, donde fuera, yo me iba, no tenía problema con eso. Entonces, si sales y te mueves y eres un poco curioso, las oportunidades aparecen. Y luego, claro, hay que ser un poquito echado para adelante. Yo siento que aquí, por ejemplo, y esto lo he ido viendo con la perspectiva del tiempo, aquí me refiero, ya sé que aquí estamos hablando para audiencia global, pero en el caso del País Vasco, por ejemplo, tiene capacidades espectaculares a nivel de compromiso con el trabajo, de rigurosidad, pero tiene dificultades a la hora de comunicar, vender, etcétera, etcétera. Y son cosas que las he visto con el tiempo. Entonces, ser conservador es bueno para algunas cosas, pero es limitante para otras. Entonces, yo, por ejemplo, yo estaba en Estados Unidos y me dicen, oye, me dice mi madre, ¿qué vas a estudiar?
que tienes que matricularte en la universidad. Yo estuve a punto de quedarme en Estados Unidos a estudiar, me daban una pequeña beca por jugar en una universidad y podía... ¿A qué juegas? A básquet, jugaba a básquet aquí. Y digo, esto en el año 82, ¿qué coño es estudio? ¿Quién sabe qué quiere estudiar a los 18? Y digo, empezaba Computer Science. Pues me voy a matricular. Total, me vine para aquí y empecé informática. Bueno, dije, ni de coña, ¿qué es esto? O sea, estuve un año en informática, álgebra, análisis, física, dije, no, fuera. No es para mí. No, esto es un desastre. ¿Qué hago? No sé, me dice mi padre, oye, ¿por qué no estudias Derecho? Total, es relativamente amplio. Pues bueno, me cruzo la acera y de una facultad a la otra, Derecho. En tercero de Derecho digo, esto es un coñazo. Me iba bien, pero digo, no puedo estar cambiando de carrera todo el tiempo. Bueno, ya voy a terminar. Termino y digo, ¿qué hago? Yo hice la mili en una versión que había que era IMEC, donde tú te ibas 2 veranos. Bueno, terminé 6 meses en la isla de La Palma, como oficial me lo pasé en grande y digo, hostia, que yo no quiero trabajar, ¿qué hago? ¿Y ahora me voy a meter en un despacho de abogados? No, yo tenía clarísimo que no iba a ser abogado. Dije, o sea, esto de tener que defender algo en lo que estoy en contra por pasta no va conmigo. Entonces, en ese momento hice un máster en la Cámara de Comercio. De hecho, Ana Ugalde está en la Cámara de Comercio y yo la conocí en esa época. Y me gané una beca y me fui del gobierno vasco y me fui a México. Y en México conocí otra historia, o sea, me metí en Latinoamérica y ahí empiezas a ver todo esto es un proceso de aprendizaje no planificado, que podría ser inconsciente si tú lo dejas pasar, pero si tú te empiezas a fijar en algunas cosas y haces ese ejercicio de reflexión, o sea, lo que yo os decía, todos tenemos un montón de experiencias, ¿no? Es inevitable, pero no todos las procesamos y las aprovechamos, ¿no? En el momento que pasa algo, si tú te paras un ratito a pensar en qué es lo que ha pasado, en función de lo que tenía que pasar y por qué, bueno, a partir de ahí empiezas a afinar y a refinar esa experiencia. Entonces la puedes reutilizar mejor para la siguiente vez. Entonces a mí me empezó a pasar eso y empiezas a darte cuenta que hay oportunidades. Me fui a México, luego me volví aquí, monté una empresa con unos amigos, nuestros clientes estaban en Madrid y Barcelona, me instalé en Barcelona. Allí dije, esta empresa no va para donde yo quiero, salí de mi propia empresa, creé otra empresa con un socio mío en Barcelona, ahí conocí a la que luego fue la madre de mis hijos, me fui a Chile. Entonces, en realidad es un viaje, en Chile me estuve 23 años, es un viaje en el que han ido pasando cosas donde la realidad te ofrece oportunidades, pero te dice que tú también tienes que responder con algo. Y para mí ese responder con algo es, tengo que armarme con los conocimientos suficientes para poder tomar decisiones que tengan un poquito de sentido. Para que la vida no me lleve, quiero intentar gobernarla yo. Entonces, ese ha sido el camino. Lo que hay detrás ha sido curiosidad y ahí nítidamente yo nunca pensé que iba a llegar ni al mundo del aprendizaje, del conocimiento. Todo esto lo fui descubriendo sobre la marcha, me fui encontrando con gente que me llamaba la atención y siempre fui lo suficientemente descarado como para contactarlos y en general, cuando tú a la gente le pides que te comparta conocimiento, la gente te lo comparte. Y yo trato de hacer lo mismo, ¿no? Esto es al final uno hereda y trata de pasar para atrás. Entonces siempre me interesaron cosas y siempre me interesaron cosas que fueran un poquito distintos. He tratado de huir siempre de donde hay mucha gente haciendo algo, me imagino que a todos nos pasa algo parecido, y he tratado de explorar cosas donde hubiera todavía poco camino y donde uno podría ser un poquito pionero, entre comillas. Un poco más inquieto y un poco más precursor. Claro, y he tratado de mantener siempre mi criterio. O sea, para mí el pensamiento crítico es que el pensamiento no puede no ser crítico, no puede ser de otra manera. Entonces, he intentado siempre decir, bueno, a ver, esto de la IA no se puede parar. ¿Por qué no se puede parar? Es mentira que no se puede parar. Entonces, trato de elaborar y yo, de hecho, dedico la mayor parte de mi tiempo a leer, a escribir y a conversar. Y ese es mi trabajo, en realidad. Ya soy un poco inconformista. Sí, totalmente. Yo siempre he sido muy rebelde. Muy rebelde, pero no porque sí, sino porque yo decía, pero esto, ¿por qué tiene que ser así? O sea, cuestionémonos y si luego tiene que ser así, pues que sea. Pero te das cuenta, por eso hablamos de lo del conservadurismo. Yo creo que ha sido un mecanismo de defensa que nos ha servido durante mucho tiempo, pero ahora se convierte en un corsé y en una camisa de fuerza que nos puede hundir, sí, porque es que el mundo que se viene, con todas las precauciones, es un mundo que te pide otras cosas. Y ojo, yo soy un defensor del pasado a ultranza. O sea, en el sentido, y esto puede sonar contradictorio,
Yo tengo amigos que están metidos en el mundo de la gestión de la complejidad y te dicen, oye, no, pero es que el futuro no es una proyección del pasado, y es verdad. Pero si tú no entiendes el pasado, no puedes entender lo que estamos siendo hoy, y de ahí te resulta mucho más difícil anticipar lo que viene después. Ya sabemos, o sea, no te puedes quedar anclado a lo de atrás, No, pero lo tienes que aprender, entender y lo tienes que valorar. Porque si no, si lo desconoces, vuelves a reinventar ruedas desde cero continuamente. Harari, denostado por mucha gente, a mí un tío que me cae muy bien, el tío a mí me hizo gracia cuando él decía, mira, la historia es el estudio del cambio, no del pasado, es el estudio. Claro, cuando tú lo miras, tú no, si no profundizas un poco, no eres capaz de entender lo que está pasando y por qué está pasando. Pasa, y tú eres parte de eso. Y en el momento que lo entiendes, ahora dices, ok, ahora me lo puedo explicar, y ok, lo que viene después, pues lo voy a cambiar con juicio, sabiendo que esto que pasó aquí ahora ya no me sirve, y por tanto, gracias por traerme hasta aquí, te lo agradezco, estoy en deuda, pero ahora viene un mundo distinto donde tengo que usar otro tipo de estrategias. Y soy agradecido contigo, pero no me encadeno. Y que también tú eres parte, lo que dices, ¿no? Porque también la gente puede ver como que es parte de que está en la marea y se mueve y todo me pasa a mí, o yo también soy parte de lo que pasa, que también yo creo que es simple. No, un poco lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Un poco de dejarte arrastrar o de surfear. Sí. O sea, es que nosotros hemos heredado lo que han hecho otros. O sea, y no te queda otra que estar agradecido. Que hay cosas que no se pueden mejorar, lo que tú quieras. Pero si estamos aquí es porque ha habido otros antes que nosotros que se lo han currado. Eso tiene valor. Y Javier, decías, me he quedado con esa frase que has dicho que eres rebelde también, ¿no? Y me llevaba un poco a pensar también, claro, si una organización, en un momento en el que con cambios tan acelerados que se están dando y hay que tomar decisiones sin tener toda la información, evidentemente, o sin tener todas las respuestas, pero al final tienes siempre más preguntas que respuestas y tienes que seguir avanzando. Entonces necesitas gente que asuma responsabilidades, que tome decisiones. Si estás rodeado al completo de gente rebelde que lo va a cuestionar todo, ¿puede funcionar a una organización así? Quiero decir, no es ni uno ni otro, ni gente que te dice sí a todo o gente que te cuestiona todo, pero es decir, una organización a día de hoy puede vivir con gente tan rebelde en su mayoría. Sí, mira, un par de cosas. Yo no creo mucho en el concepto de liderazgo, que ya sé que está ultra extendido, porque de nuevo no me compro. A ver, uno puede empezar a ponerle apellidos al liderazgo, lo que tú quieras, pero cuando vas a una empresa, el liderazgo tiene un estilo de funcionamiento. O sea, los líderes son al final gente que tiene acceso, más allá de la responsabilidad que tienen, que eso es otra cosa. Yo es que veo programas de liderazgo, yo como trabajo con empresas grandes me doy cuenta que hay gente que tiene privilegios que otros no tienen porque pertenecen a una categoría, y a mí eso me cuesta creerlo, porque yo creo que todo el mundo es y tiene que ser líder en el momento que le toca serlo, y por tanto esto es un proceso, yo creo que es rotativo. Nos pasó en la pandemia, que llegó un momento en que dices, oye, que los que tienen que tomar decisiones aquí son los que saben, y hay que escuchar a los médicos, aunque no tengan categoría en el organigrama, volvemos a lo de antes, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema compartido por todos y rotativo. Ok, y es por conocimiento, más que por herencia como era con los reyes, o es por cargo donde vemos muchas cosas. Entonces yo no me compro mucho ese principio. Ahora, claro, ¿cómo gestionas esa diversidad? Es otra historia. Venimos de un mundo donde las cosas no se discutían. Asumíamos que había una serie de, oye, mi condición de plebeyo, y por tanto yo es que renuncio a mis derechos porque asumo que nací para esto y de aquí no me salgo. Eso hoy en día es intolerable, pero eso hasta antes de ayer existía, ¿no? Yo he estado en empresas donde la gente a los jefes les llama de usted. Eso yo lo he visto. Entonces, y eso no es un tema de lenguaje, es un tema de distancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora estamos abriendo un espacio mucho más rico, pero mucho más complejo de gestionar. Os cuento un ejemplo estúpido. Yo tengo dos hijos, ¿no? Y cuando teníamos que buscar colegio, dijimos, ¿dónde los queremos meter? No quiero ni un colegio ni religioso, académicamente las notas no tienen ninguna influencia en la vida de la gente, aunque todo el mundo piense lo contrario. Los metí en un Montessori, educación alternativa. Bueno, claro, pues ahora tus hijos te discuten todo, coño. Cuando hay que comer, yo cuando iba a comer antes en mi casa no me preguntaban, ¿qué quieres comer? Es decir, esto es lo que hay. Ahora
hay que negociar lo que uno va a poner. O sea, si hay que pedir pizza, aunque yo la pague, yo no decido la pizza que se come. Lo tengo que conversar. ¿Qué significa eso? Que es mucho más complejo, que tengo que escuchar, que tengo... Ahora bien, las responsabilidades al final hay que definirlas. Y no es incompatible, pero es un ejercicio que te obliga, que es mucho más complejo. El resultado es mejor, pero... Y que todo el mundo entienda su rol también es un proceso de aprendizaje. Oye, tú opinas, tú discrepas, argumentas, asume responsabilidad. Asumes, y de hecho, una de las cosas que nos cuesta justamente, yo no tengo problema justamente con esos riesgos, porque es que la vida es eso, y cuando te equivocas y las cosas te salen mal, asúmelo. Es como cuando juegas. Oye, tío, puedes ganar, empatar o perder. Y el otro también. Y si pierdes, asúmelo, aprende. Y si en un momento una empresa cierra, un proyecto se termina porque, bueno, porque no tienes garantía, porque eso es lo que puede ocurrir. Intenta que no ocurra, pero lo tienes que asumir desde el principio. Yo tenía discusiones con mi exmujer porque yo cuando jugaba ping-pong con mis hijos no les dejaba ganar. Pero lo hacía a propósito porque yo quería que los tíos se acostumbraran a que perder es una posibilidad y no te frustres y no le eches la culpa al árbitro o al otro, y asúmelo y comételo y piensa lo que tienes que mejorar. Y esto es parte del resultado. En un partido es abierto y cuando ganas disfruta y cuando pierdes aprende. Entonces, yo creo que eso que decías tú, yo prefiero tener gente que sea capaz de exponer sus puntos de vista. A ver, hay límites como todo y hay casos donde hay gente que te contamina el proceso y dices, oye, mira, quizás este no es tu lugar. Pero en general es mucho más edificante, pero es mucho más complejo porque te obliga a establecer procesos de gestión que no son los de antes. Oye, lo dice el jefe, aquí no se discute. No, aquí se discute. Ahora, quizás yo tengo que tomar la decisión, bueno, es mi responsabilidad. Sí, se te da voz, se te tiene en cuenta, pero también tú asumes lo que decíamos, una parte de responsabilidad, y tú también asumes que te toca remar y trabajar más. O sea, ya no puedes ejecutar y luego echar la culpa al de enfrente, ¿no? Claro, y por eso también una cuestión de actitud. En esos liderazgos rotativos a veces te toca a ti liderar y a veces te toca a ti seguir lo que otros han dicho y lo tienes que asumir con la misma naturalidad. A veces tengo yo el gorro de yo soy el que sé y por tanto, y hay otras veces que otros lo llevan y yo voy detrás porque me toca asumir. Y si no quieres estar, pues no estés y te sales y te montas tu historia, si no, nadie te obliga. O sea, al final entiendes un liderazgo basado en el conocimiento de cada situación. Para mí, sin duda, que es rotativo, porque el conocimiento es rotativo, el conocimiento es dinámico. O sea, el conocimiento hoy es distinto del que era ayer porque siempre está en función de cuáles son los objetivos. Que a veces ni siquiera va por áreas o por departamentos, va pues eso, por objetivos y por momentos también vitales de evolución. Sin duda. Y el reto, por ejemplo, que se suele dar también es esa gente especialista a nivel de conocimiento en una temática concreta que muchas veces dice, no, pues el típico ejemplo de, no, el que hace trenes no quiere estar gestionando un equipo que haga trenes, quiere seguir haciendo trenes, ¿no? Entonces, claro, en el momento que le das liderazgo en base al conocimiento, esa persona tiene que gestionar un equipo. Sí. ¿Qué capacidades tiene que desarrollar en ese momento en que la situación le pide liderar? Sí. ¿Y todo el mundo vale para liderar? Mira, esta es una discusión interminable. Yo creo que todo el mundo tiene capacidades pero no todo el mundo tiene la predisposición y no todo el mundo tiene el mismo ritmo, entre comillas, y ni tiene ganas, ni tiene preferencias, y yo creo que eso hay que respetarlo. Yo creo que tú tienes un 0,1% de genios que genéticamente nacen con una configuración especial y un 0,1% de gente que sale con alguna deficiencia que se lo complica, y en el resto estamos todos más o menos ahí metidos. Y todos, por tanto, yo creo que lo que yo he comprobado, y esto yo lo he visto, es que más o menos todos somos capaces de llegar a hacer lo mismo. Ahora, no todos tenemos las ganas de hacer lo mismo ni estamos dispuestos a invertir lo que hace falta, pero no es por falta de capacidad, es porque no nos interesa o por lo que fuera. La actitud. Claro, de hecho, para mí la actitud es un conocimiento, la actitud se aprende. O sea, yo no conozco a nadie que viva tumbado en la cama mirando al techo, a nadie. Lo que veo, y esto tuvimos compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, que eran unos inútiles para determinadas cosas y eran unas figuras para otras. Y dices, pero ¿cómo es posible que este tío...? Bueno, porque cuando hay algo que te interesa lo suficiente, la actitud es una predisposición a la acción. Tú tienes actitud ante las cosas que te interesan y tienes falta de actitud ante las cosas que te dan lo mismo. Entonces, ¿no? La actitud es circunstancial, es en función de una persona en un momento sobre algo, pongo mi energía a funcionar para lograr un objetivo. Y todo el mundo tiene objetivos, lo que es que cada uno tiene uno distinto. Claro, estás en el cole y dices, coño, esto a mí no me interesa.
¿Eres tonto? No, no, no me interesa, no me habéis preguntado, me estás trayendo una comida que no me gusta. Pero si me pones en otra condición algo que me importa, soy una máquina. Entonces, todos tenemos unas capacidades gigantescas, como te digo, quitando los extremos. La cuestión es de alineación, y hasta hace mucho tiempo nadie te preguntaba si querías estudiar, qué querías. No, hay un camino que está marcado que te dice hasta los 18 años. No te pregunto si a ti te parece que las integrales importan. No, no, digo, te jodes, esto es lo que hay que estudiar. Ese mundo va a cambiar porque es insostenible. Y pasa lo mismo a nivel del trabajo. La mayor parte de la gente trabajaba en lo que podía, era rentable, o sea, así como, ¿es tu sueño el trabajo que estás haciendo? No, 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 pero me tengo que ganar la vida, aquí hay una oportunidad, trabajo en esto para toda la vida, a condiciones cojonudas, y aquí me quedo. Eso va desapareciendo porque ahora tienes la capacidad y la posibilidad de elegir, y todo eso se aprende, y todo eso se desarrolla. Entonces, yo creo también mucho en, por un lado, qué condiciones te entregan en el contexto para que puedas desarrollarlo, pero luego, ¿qué pones tú? Esto es como el matrimonio. O sea, si tú quieres mucho y a ti no te quieren de vuelta, no sirve. Y viceversa tampoco. Tiene que haber un equilibrio. Oye, dame posibilidades para hacer, pero luego te tienes que poner tú, tienes que gastar tu energía, te tienes que arriesgar y tienes que aprender. Sí, no hay otra. Y Javier, se suele hablar mucho también de la diferencia a la hora de la velocidad en la toma de decisiones, basadas en conocimiento, pero entre las empresas, pueden ser multinacionales o incluso pymes, y los emprendedores, ¿no? Que muchas veces dices, joder, al final son transatlánticos y otros barcos de vela que pueden virar muy rápido, y en un momento en el que estamos ahora de tanta incertidumbre, pues a veces conviene una estructura pequeñita para poder moverse, ¿no? En este sentido, a nivel de gestión del conocimiento, ¿ves diferencias en las organizaciones grandes que les cuesta moverse, que el cambio cultural es mucho más tedioso y lento, sí, con respecto a proyectos emprendedores de 3, 4, sí, hasta 15 o 20 personas, por ejemplo? Claro. O sea, las organizaciones grandes tienen ventajas y desventajas gigantes. Igual suena mal que lo diga, pero después de tantos años trabajando con organizaciones grandes, es mucho más satisfactorio trabajar con organizaciones pequeñas, porque los procesos de toma de decisiones son mucho más cortos, el acceso a la persona es mucho más directo, ¿no? Y muchas veces los efectos se ven mucho más rápido. Son más ágiles. Sí, y además lo ves inmediatamente. Las organizaciones más grandes que tienen, bueno, tienen más caché, son más sexys, hablando de lo que decía Enrique el otro día, pero por dentro hay toda una política y toda una gestión de las oportunidades y de manejo del poder que es muy complejo, que hace que tengan grandes recursos, que tienen a su espalda una historia que les avala, pero claro, son mucho más conservadoras. La innovación es muy raro que venga de una empresa grande. La empresa grande la compra, pero desarrollarla internamente es contradictorio con su esencia, porque esas organizaciones tienen que mantener algo que ya está funcionando, no ponerlo en riesgo. El último caso fue, entre comillas, lo que le pasó a Google. O sea, Google tenía los transformers ahí, pero coño, se estaba jugando su negocio, entonces dice, pues al final sale por un OpenAI que no lo conoce nadie. Entonces, y luego reacciona y ahora compran OpenClaw. Entonces, las empresas grandes tienen ventajas, pero a la hora de la agilidad, justamente porque hay tantos interlocutores, tantos intereses, y eso es, entre comillas, condición humana, que tienen recursos para hacer lo que quieren, pero luego su velocidad, y de hecho en estos temas va por otro lado. Entonces, para ellos estos son peanuts. Ellos están generalmente discutiendo hablan de cara a los inversores. Entonces, estas jugadas, tienes más posibilidades de hacer un proyecto en una empresa grande, pero tienes más posibilidades de que el proyecto no tenga mucho impacto en una empresa grande. Se queda en un cajón. Muchas veces. Si llega otro y te cambian o hay otra prioridad y automáticamente esto para ellos no es... Son pruebas, son juguetes, sí, y para los pequeños realmente se lo toman con otro compromiso, porque también el esfuerzo que les supone a ellos, sí, es mucho mayor. Sí. Ahora, a ver, todo esto al final siempre son personas con intereses particulares. Entonces te encuentras con gente brillante, inquieta, con capacidad de decisión. A ver, es muy raro que hagas un proyecto para una empresa entera de este nivel. Generalmente lo haces para áreas, para equipos, para proyectos, y ahí lo que te encuentras son como si fueran mini empresas donde hay alguien que tiene esa capacidad de decisión, tiene recursos, pero tiene esa mirada mucho más
y tiene esa inquietud y tiene ese interés. Entonces, terminas trabajando para una empresa grande, pero en realidad lo estás haciendo en un ámbito. Ahora, eso, que tenga posibilidad de escalar y convertirse en una iniciativa corporativa. Bueno, igual por contagio, ¿no? Si sí, se ve que con se el hace tiempo, bien. a ver, pasa, pero estos son, mira, os voy a decir una cosa que puede sonar rara. Nosotros hacemos desde hace años una encuesta del estado mundial de la gestión del conocimiento y el aprendizaje. Nosotros somos parte de una red de consultoras que tiene la sede en Inglaterra. Estamos la mayoría en Europa, en Australia, en el Golfo, bueno, en los países petroleros y algunos en Latinoamérica, en Estados Unidos, ¿no? Somos como 20. Entonces, cada X años hacemos una encuesta. Y una de las preguntas que hacemos, nos responde gente de todas partes, ¿cuánto tiempo tardas desde que empiezas con una iniciativa de este tipo hasta que tú podrías decir que ya forma parte de la cultura de los procesos? ¿Cuánto diríais que se tarda? Desde que empiezas el proceso. Desde que empiezas un proyecto hasta que tú dirías, mira, esto ya está funcionando en régimen, esto ya está. Años. 8 meses. 8 meses. No, yo diría que años. Que esté integrado de verdad. Que esté integrado en una empresa. Hombre, sí, yo creo que sí que más años, ¿no? O sea, ahí sí que una cosa Bueno, sería que empieces a andar, pero... El promedio son entre 10 y 12 años. Iba a decir 10, pero me parecía que me estaba pasando de largo. A ver, hay mucha empresa grande que nos responde, ¿no? Pero es que esos procesos de cambio cultural toman un montón de tiempo. Y las empresas pequeñas muchas veces necesitan un retorno mucho más inmediato, lógico. Esto no, esto incorporarlo. Nosotros estamos trabajando ahora con una ingeniería satélites, llevamos casi un par de años y estamos todavía empezando. Hemos creado la estrategia, pero estamos creando el equipo con los embajadores. Y esto nos va a tomar un rato porque son cambios de calado y esos cambios de calado toman mucho tiempo. Y Javier, antes has dicho el tema de, uniéndolo con esto, pero el tema de los silos. Me recuerdo, yo he conocido un poco de dentro cómo funciona la administración pública. Entonces, antes decías que estabas trabajando también con la Junta de Andalucía, ¿no? Sí. El tema del conocimiento. A nivel de sociedad, de empresas públicas, claro, que esto también es un tema peliagudo, pero ¿cómo se gestiona eso? O sea, ¿cómo se gestiona el conocimiento y cuán rápidas son adaptándose a los cambios que están viniendo las organizaciones públicas, las administraciones públicas? Sí. Yo, como te decía, yo tengo la suerte de trabajar con todo tipo de organizaciones grandes, pequeñas, públicas, privadas. Yo te diría que, o sea, las organizaciones públicas tienen algunas peculiaridades. Una de ellas, y luego os digo, hay 2 o 3 cosas que se repiten, no importa el lugar donde estés. Una de esas peculiaridades en el mundo público, sobre todo, es que les cuesta mucho definir cuáles son sus objetivos y evaluar hasta qué punto lo están consiguiendo o no. La manera típica, y suena atópico, es nos hemos gastado el presupuesto. Y dices, joder. Pero es que yo te lo digo porque esto que estoy haciendo ahora con la Junta, lo he hecho con la Generalitat. Dentro de un par de semanas tengo una conferencia para la Generalitat. O en Chile, tú les preguntas cuáles son tus objetivos, los objetivos del área en el que estás tú, y a la gente le cuesta un montón definirlos, no por ellos, sino porque la organización o no los ha definido explícitamente, o si los ha definido no los ha comunicado, con lo cual... Entonces, el otro día en una conversación que teníamos, hablábamos de hacer visible lo invisible. ¿Qué le pasa al conocimiento? Que es invisible. ¿Qué le pasa al aprendizaje? Que es invisible. ¿Qué le pasa a este vaso? Que es tangible. Y en el momento que es tangible, lo puedo medir, le puedo poner un precio, puedo definir un proceso de fabricación, pero la sed es un intangible que uno dice, ¿cuánta sed? ¿Dónde está la sed? No lo sé hasta que me aparece. Entonces, el mundo del conocimiento, del aprendizaje, de la innovación, tienen una dificultad de la que hay que hacerse cargo, y es que no son evidentes. ¿Sí? O sea, voy a poner un ejemplo estúpido. Nadie se levanta por la mañana y dice, qué importante es el oxígeno, no se me puede olvidar respirar. Ni Dios. ¿Podemos vivir sin oxígeno? No. Pero lo das por hecho. Está. Viene. Con el conocimiento pasa lo mismo, lo das por hecho. Llega todas las mañanas a trabajar, se va todas las tardes, pero la mayor parte de los directivos no lo consideran como un activo que haya que gestionar, porque nunca el radar de la organización que detecta cosas importantes no detecta el conocimiento ni el aprendizaje, hasta hoy, ahora empieza a hacer. Entonces, nunca nos hemos hecho cargo, las empresas privadas no y las públicas tampoco, se están empezando a dar cuenta, todos, y
y una organización pública más aún porque no fabrica productos físicos. Una empresa que fabrica cosas se puede quedar diciendo, oye, esto parece que es lo que yo hago. No, 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 tú no fabricas vasos. Tú lo que haces es gestionar el conocimiento para que al final salga un vaso, que es totalmente distinto. Y para que salga un vaso hay personas que saben, tienen conocimiento sobre cómo se fabrica, cómo se compra, cómo se procesa, cómo se vende, y al final sale un vaso. Pero no te engañes, tú no estás en este negocio, tú estás en este negocio de aquí. Cambia estas personas por otras y no te sale un vaso. Bueno, las organizaciones públicas lo mismo. Vosotros y nosotros somos organizaciones de conocimiento. Tú vales por el conocimiento que tienes aquí. Luego lo conviertes en un producto o en un servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos quedamos con lo tangible y no hemos visto mucho tiempo que al final la clave es el conocimiento que está aquí, y a ese conocimiento hay que ponerle nombres y apellidos y hay que gestionarlo de manera tan rigurosa como gestionas cualquier otra cosa. Entonces tú vas a cualquier organización y se sabe el camino, el tránsito de un euro, tú lo puedes trazar desde que entra hasta que sale. ¿Por qué? Porque hay responsables, que es la pregunta que hacías tú antes, hay procesos, hay herramientas, hay indicadores, hay alguien que controla y audita. Entonces, coño, no se mueve un euro sin que lo sepamos. Y el conocimiento, que es el que hace que estos euros se muevan, no sabemos cuál es, cuál tenemos, dónde está, quién lo tiene, en qué estado de riesgo está, cuál deberíamos tener. Entonces, hasta ahora eso no existía. Y ahora que empezamos a ver los efectos, decimos, oye, esto no puede ocurrir por casualidad, esto hay que administrarlo de manera rigurosa. Yo no puedo no saber dónde está el conocimiento en mi empresa y quién lo tiene y qué es lo que tenemos que aprender. Entonces, a las organizaciones públicas se les pasa, pero no es muy distinto de lo que les pasa a las privadas. Y no es mala fe, es que no se ve. Es que yo veo a Sol y digo, ¿Sol sabrá tocar la guitarra? Pues no tengo ni idea. ¿Y será astronauta? Pues no lo sé, porque el conocimiento no se ve. ¿Cuándo se ve? Cuando se pone en práctica. Y ahí dices, coño, si es astronauta, que este conocimiento, claro, con ese conocimiento es con el que elaboramos todos los productos y los servicios que vendemos. Y nos hemos olvidado. Y hemos hablado muchísimo de conocimiento, Javier, pero antes al principio decías, oye, si queréis luego hablamos de inteligencia, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia entre inteligencia y conocimiento? Y luego también está sabiduría, que también entiendo que será otra variable, pero... Sí, esas típicas transiciones de dato, información, conocimiento, están muy bien porque ponen el tema, pero yo el tema de la sabiduría ya lo veo un poco difuso, pero... A ver, yo tengo... la Claudia luego me va a pegar un coscorrón, pero y ayer lo estaba discutiendo con Enrique. Enrique me decía, tío, que tienes que sacar el libro. Y decía, mira, tío, es que no quiero sacar un libro. Yo llevo escribiendo 20 y tantos años, tengo 300 columnas. Y Enrique me decía, tío, pero saca una compilación. Y yo decía, no, macho, para hacer eso no tiene mucho mérito. Pero yo decía, coño, es que escribir de algo ahora, uno, hay una saturación salvaje de contenidos. Dos, me pregunto cuánto dura algo que tú puedas poner encima de la mesa, porque las cosas cada vez son más efímeras, ¿no? Y una de las cosas que yo tengo armado un esquema, porque vengo dándole vueltas hace mucho tiempo, ¿no? Pero una de las cosas que hice fue investigar qué se entiende por inteligencia, ¿no? Y no hay un concepto, y no hay acuerdo, y te puedes ir por la filosofía, y te puedes ir... Y yo hace poco me dije, ¿cuánto coños me dio a mí por pensar en esto? ¿De dónde viene? Y empecé a rastrear y llegué hasta el año 2004. Vosotros erais pequeños en esa época. Y yo, además, estoy muy sensibilizado de estos temas de la inteligencia artificial desde los años 90. Yo conocí un gringo, que ya se murió, que estuvo metido en la inteligencia artificial en los años 60-70, ¿no? Que tiene libros escritos, y yo me los conseguí, y dije, coño, aquí hay algo muy fuerte, muy potente, pero todavía está muy en pañales. O sea, todavía la idea no se convierte en realidad, pero ya me empezó a interesar. Y al mismo tiempo la neurociencia, porque neurociencia y IA van por carriles paralelos abordando el mismo problema, pero desde veredas distintas. Uno lo mira desde el ser humano, cómo funciona el cerebro, cómo se genera la inteligencia, y el otro lo mira por cómo hacemos máquinas inteligentes, ¿no? Claro, esto ha eclosionado hace... Bueno, el tema de la neurociencia hace 10 años que ya se pega el boom, y la IA ya lo hemos visto, ¿no? No hay una definición. Y hay quien te dice, yo al final digo, mira, esto es lo que yo entiendo por. Nos pasa lo mismo con el conocimiento, que la gente dice, no, pero esto no es un conocimiento, es una habilidad, pero no es una habilidad, es una aptitud. Mira, si lo puedes hacer y lo aprendiste, es un conocimiento. Me da igual si es técnico, si es... La etiqueta que le quieras poner o el apellido. Es una competencia. Me da igual, tío. Yo soy muy básico. Y entonces,
todo aquello que tú puedes hacer y por tanto lo has tenido que aprender es un conocimiento. Y con la inteligencia, y yo he ido dando varias vueltas, una de las cosas que yo hice fue irme al origen de la palabra. Dije, ¿esto de dónde viene? Del latín. Empiezo a escarbar y al final inteligencia es la suma de dos palabras, inter, legere, elegir entre. Bueno, elegir entre es tomar decisiones, tomar buenas decisiones. Entonces, una persona es inteligente cuando toma buenas decisiones. Claro, tú no sabes si una decisión es buena hasta después de tomarla. ¿Qué necesitas para tomar buenas decisiones? Conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que para generar conocimiento, tú has tenido que aprender. Tú no tienes conocimiento, o sea, tú no sabes inglés porque levantaste un día por la mañana y dices, coño, sé inglés. No. Entonces, al final, yo descompongo siempre la inteligencia, esa capacidad de tomar buenas decisiones. La neurociencia tiene una definición que a mí me gusta, que es construir un modelo del mundo para poder navegar por él y tomar buenas decisiones. Lo que tú haces cuando eres inteligente que es lo que hacen los niños, empiezas a entender el contexto en el que estás. Es como cuando tú vas a una ciudad que nunca has estado. ¿Qué haces? Empiezas a construir un mapa de esa ciudad para luego poder mover y navegarte por ahí. La inteligencia es esa capacidad de construir un modelo del mundo para poder tomar las mejores decisiones, sobrevivir. Ese proceso de construir el modelo del mundo es aprender. Y el resultado del proceso de aprender es el conocimiento que te permite tomar decisiones. Entonces, una cosa es el proceso, que es el aprendizaje, y otra cosa es el resultado del proceso, que es el conocimiento que tengo hoy. Yo no puedo tener conocimiento si previamente no aprendí. Pero este conocimiento cambia. Lo que yo sé hoy es distinto de lo que sabía hace 5 años. Entonces, el aprendizaje es continuo y el conocimiento es la foto y el aprendizaje es el vídeo. Es el fotograma, es un momento que lo paro y el otro es el proceso permanente en el que voy aprendiendo. Entonces, la inteligencia para mí es eso, tomo buenas decisiones porque tengo conocimiento y aprendo para tener el conocimiento que me permite tomar buenas decisiones. Que me permite seguir estando ahí. Me había escuchado una vez también, no me acuerdo a quién, pero que hablaba de la inteligencia como, simplificándolo mucho también, pero en base al conocimiento, decía conocimiento en acción, porque al final en la acción es donde vas a obtener el resultado que te va a decir si ese conocimiento es bueno o es malo. Claro, es que fíjate, una cosa que nos suele pasar mucho con las organizaciones, todos manejamos el mismo lenguaje, pero no todos entendemos lo mismo por las mismas palabras, ¿no? Y eso hay que explicitarlo porque si no hay mucha confusión. Si yo tendría que hacer doble clic y decir, bueno, entonces, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. Actuar. O sea, el conocimiento es acción. No, lo otro es información. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo que la información es la experiencia de otros y el conocimiento es la experiencia tuya. Si yo veo a Alcaraz sacando y digo, joder, qué fácil es sacar. No, yo estoy obteniendo información. Yo leo sobre la guerra en Gaza y obtengo información por la experiencia de otros. No, el conocimiento es la mía. Cuando yo saco, o cuando yo voy a Gaza y veo, a mí me tocó ir mucho a Venezuela, por ejemplo. Bueno, yo tengo una opinión de Venezuela porque yo he tenido la experiencia de estar allí. Entonces, tenemos un montón de información. Una receta es información valiosa, pero cuando yo sé hacer una tortilla de patatas, yo tengo conocimiento para tomar esa información y convertirla en un producto, en este caso un resultado. Y a veces confundimos una cosa con la otra. Claro, lo que convierte información en conocimiento es aprendizaje. Yo tomo la receta, aprendo a hacer la tortilla y al final... tengo un conocimiento. Efectivamente. Y luego que decías que hay cosas muy básicas que todos sabemos o que todos conocemos, pero que luego no aplicamos también, ¿no? O sea, esa parte todos sabemos, antes decías, todos sabemos cómo estar en forma, más o menos, pero luego ¿cuántos lo hacen de verdad? Saber cómo se hace algo y saber hacerlo es muy diferente. Y nuestro sistema educativo, que tiene cosas rescatables, como ha sido universalizar el acceso, tiene cosas mejorables. Y es que te sienta en un aula a escuchar durante 12 años. Y eso no es mucha acción. O sea, si tú quieres aplicar algo, lo tienes que hacer. Claro, ¿cómo pongo yo a 30 niños o a 100 tíos en el aula a practicar? Hasta ahora no podíamos, pero ahora sí. Ahora yo puedo recrear situaciones donde yo te puedo poner a hacer cosas aunque tenga 100, porque si me apoyo en la tecnología puedo empezar a generar experiencias, tareas, proyectos donde tú no estés escuchando a un profe hablar, sino que ahora te... Que es parte activa. ¿Ah? Que sean parte activa. Claro, es que si no es aprendizaje, si no... Es como creer que yo voy a leer sobre liderazgo y voy a aprender... No, si tú quieres liderar, tío, te toca... cualquier cosa que quieras hacer, que quieras aprender, la tienes que hacer, practicar. El resto está bien, es información que te llega, es mejor que nada,
pero no son sinónimos. Durante mucho tiempo hemos creído que como alguien estuvo en un curso escuchando, ahora va a saber hacer... No, tú no aprendes a conducir haciendo el examen teórico o viéndole a tu padre conducir. ¿Es mejor que nada? Hombre, sí. Te tienes que poner al volante y conducir. Si no... Sí, a ver. Bueno, pues para ir terminando vamos a ir con la dinámica final, que es la de las tarjetas de la voz directiva, donde los anteriores invitados a los episodios... Que a ti también te pediremos tus 3 preguntas para los siguientes. Claro. Eso es, pues han puesto cada uno Escoge 3 la que preguntas, quieras. entonces hay que coger una al azar. Dejar La así que para que quieras. no haya... Una al azar, pues esta. Venga, a ver. Esta es de Alberto Conde, que estuvo en la primera temporada. Y a ver ¿Qué qué le pregunta. dirías a tu yo de hace 20 o 25 años? ¿Qué cambiarías de tu trayectoria? Yo le diría a mi yo de hace 20, 25 años, yo ya era mayorcito ya hace 20, 25 años, que siguiera adelante, que no tuviera miedo, que nunca lo he tenido en realidad, que no se preocupara de las consecuencias, que tampoco me preocupé en realidad. ¿Y qué cambiaría? No lo sé. No sé qué cambiaría, porque evidentemente visto, pero hay cosas que gracias a que las hice luego pasaron otras. Entonces, a mí no me gusta la gente que dice que no me arrepiento de nada, eso no es verdad. Pero lo que pasa es que ya no tengo la posibilidad de cambiarlo. Entonces, quizás haber sido un poco más consciente de algunas cosas que no le di la suficiente importancia en su momento, pero era porque se les daba a otras. Y siempre pienso que uno cuando hace las cosas en esos momentos las hace porque en ese momento es lo que está... Es la mejor decisión. Es la mejor decisión. Entonces, yo... no, yo creo que no... Yo creo que pasó lo que tenía que pasar en realidad. Quizás no sé si hubiera estado tanto tiempo fuera... pero no sé, no cambiaría. Yo creo que hay cosas en las que me equivoqué, pero bueno. Que con la información que tenías en ese momento. Sí, ya no se pueden cambiar. No, yo creo que estoy satisfecho, la verdad. Puede no sonar muy bien, pero estoy satisfecho. Bueno, oye, es la experiencia de cada uno. Sí. Y nada, yo para cerrar te voy a preguntar ese titular, esa frase, ese mensaje que te gustaría que le resonase a la gente que nos ha escuchado y que se llevasen un poco como pozo. Mira, yo te diría un mensaje encadenado. Yo estoy convencido de que la organización que no aprende desaparece. Organización, no individuo. Hay muchos casos en los que creemos que basta con que los individuos aprendan para que la organización aprenda. Eso es un error gigante porque las empresas tienen individuos espectaculares y que han demostrado que son muy buenos para aprender. Pero el colectivo es otra historia distinta y las organizaciones no tienen procesos de aprendizaje colectivo. Entonces, organización que no aprende, desaparece. Encadenado a eso es individuo que no aprende, hipoteca su futuro. Y eso, el aprendizaje no es delegable. O sea, cuando somos pequeños creemos que eso depende de mis padres o de mis profes. No. Igual que comer y dormir no lo puedes delegar, aprender no lo puedes delegar, lo tienes que hacer tú. Y encadenado a eso, yo te diría que, mira, yo voy a hacer la prueba, dentro de poco tengo que dar una conferencia para los ingenieros en Álava, ¿no? Y una de las cosas que quiero preguntar es, ¿cuánta gente cree que vivimos ahora mejor que hace 50 años, por ejemplo? ¿Y cuánta gente cree que dentro de 50 años viviremos mejor que ahora? Tengo la sensación de que la mayor parte de la gente nos va a decir que vivimos mejor que hace 50, pero tengo la sensación de que mucha gente nos va a decir que no cree que vayamos a vivir mejor dentro de 50, ¿no? Y eso a mí me preocupa, porque cuando tú tienes un nivel de expectativa respecto del futuro poco alentador, automáticamente tus defensas te empiezas a proteger. Y a mí eso me preocupa porque lo que os decía antes, yo creo que se viene un mundo espectacular, no exento de riesgos, donde el aprendizaje va a ser la clave, lo comenté el otro día, porque todo lo que ya sabemos lo van a hacer las máquinas. Y por tanto lo que nos queda durante un tiempo, ya veremos después, es la capacidad de aprender cosas nuevas. No aprender lo que se sabe. O sea, aprender lo que se sabe está muy bien, pero ya no va a ser muy útil. La capacidad de aprender cosas nuevas y descubrir cosas nuevas para mí va a ser la clave, ¿no? Y en eso vamos a tener que entrenar a la gente. Claro, pero para eso tienes que tener actitud, tienes que estar dispuesto a decir, no me da miedo, hay un mundo gigante de cosas que hasta ahora no podíamos hacer porque no teníamos los recursos. O sea, nuestra restricción siempre ha sido
la cantidad de conocimiento disponible. Y antes eso estaba asociado a, yo si me quiero operar, dependo de cuántos médicos hay. Eso ya no va a ser así. Entonces, en el momento que ya no va a haber restricción, se abre un mundo espectacular para hacer combinaciones, pero para eso tienes que atreverte y tienes que tener ganas. En el momento que crees que eso va a ser una amenaza, automáticamente te vas para atrás, ¿no? Y eso me preocupa. Entonces, mi última parte de ese mensaje es, está todo por hacer, porque ahora nos reparten cartas de un juego totalmente distinto. Si eres bueno para aprender, no importa el tamaño, no importa que seamos más o menos gente, no importa que tengas recursos naturales, es todo recurso mental y eso va a estar distribuido. Disponible entonces, para todos, además. Claro, entonces me parece que empezamos un juego casi todos desde cero y me preocuparía que nos pusiéramos en el lado... insisto, hay riesgos y hay que evaluarlos, pero el potencial es tan salvaje que no podemos despreciar el potencial porque hay riesgos. Los riesgos hay que asegurarlos, pero no podemos descuidar esto. Entonces lo que me preocuparía es que en ese momento de esperar hay que no sé qué, pasa lo que pasa, que hay otros que adelantan por el camino y nos quedamos luego mirando y diciendo, tíos, hay que ponerse, hay que echarle narices. Así que, mensaje largo, pero... Con eso nos quedamos. Largo pero profundo. O sea que... Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer y una suerte tenerte aquí. No, al contrario, gracias a vosotros por invitarme, el placer ha sido mío. Muchas gracias, Javier. A vosotros.